Bienvenidos a Código Fuente, un espacio donde la innovación, el talento y las personas se encuentran en el corazón de la transformación digital. Hoy, más que nunca, la resiliencia digital se ha convertido en un factor clave para el éxito de las organizaciones. A lo largo del programa, destacados líderes digitales y empresariales compartirán sus estrategias, experiencias y visiones sobre cómo la tecnología, el liderazgo y las personas convergen para crear organizaciones resilientes, ágiles y mejor preparadas para el futuro. Estás en Código Fuente. ¡Empezamos! Buenas noches a todos, soy Carlos Asenjo, responsable de tecnología, de infraestructura tecnológica y CISO en Redexis, y hoy tengo el privilegio de entrevistar a Susana Lorenzo de la Orden, directora de recursos en Redexis, con quien tengo el placer de trabajar a diario y compartir no pocas andanzas, ¿no? Muchas gracias, Susana, por aceptar la invitación de Ciberlideria Magazine a participar en este programa de radio para hablar de una cuestión tan relevante como la resiliencia digital, el talento y las personas. Pues muchas gracias, Carlos. Buenas noches a todos y encantada de estar aquí compartiendo este diálogo contigo. Una oportunidad sin duda estupenda. Bueno, Susana, para ir empezando, a lo largo de tu carrera has pasado por grandes empresas de sectores muy, muy diversos y te has enfrentado a situaciones de lo más retadoras. ¿Podrías compartir un poco con nosotros tu trayectoria, tu actual posición y cómo llegaste a ella dentro de la empresa de Redexis? Pues sí, claro. Yo soy de formación ingeniero de teleco y empecé trabajando en el sector de las telecos en una empresa que desgraciadamente ha desaparecido, que era Alcatel, que era un gran suministrador de equipamiento tecnológico para las redes y a la vez de herramientas para operar y mantener estas redes. Yo trabajaba en el departamento de sistemas de gestión de red, que son las herramientas para operar, mantener y cuidar los servicios en estas redes que son muy complejas. Y después, después de 13 años en esa posición, en esa empresa, pasé a una operadora, que era ONO en ese momento, una operadora de telecomunicaciones, y entonces mi rol era diseñar y adquirir e implantar y desplegar todas esas herramientas de operación de las redes, que por ejemplo comprábamos también a Alcatel, a mi empresa anterior, y en 2014 ONO fue adquirida por Vodafone. Y allí mi función o mi encomienda principal fue dirigir el proyecto de integración de todos los sistemas, tanto de red como de negocio, de las dos compañías, que fue un proyecto pues muy, muy complejo, muy retador, 5 años, mucho trabajo, una gran transformación. Y bueno, después de esos 5 años agotadores, cuando ya el proyecto estaba casi terminado, pues me llamaron con una oportunidad en el sector energético, en Redexis, que es una distribuidora de gas, para llevar ese conocimiento de transformación digital y de transformación de la compañía pues a un sector como el energético y como las tuberías de gas, que son como muy poco complejas en ese sentido. Y además el reto incluía la función de recursos humanos, combinaba recursos humanos, procesos y sistemas, que para mí es la combinación más completa en cualquier proceso de transformación, con lo cual pues el reto me pareció muy interesante, lo acepté, y eso es lo que contiene la posición de dirección de recursos, incluyendo pues la gestión adicional de otros recursos de la compañía, pero que principalmente el reto de transformar es el que más me llamó la atención y en el que estamos ahora embarcados, tú también conmigo, y que creo que es muy fascinante. Sí, desde luego. Y bueno, como has dicho, has ido evolucionando y crecido en un entorno puramente tecnológico. No hay nada más en constante cambio que la tecnología. Y ese cambio, sin duda, requiere ser
liderado, ¿no? Y en este sentido, ¿crees que ha cambiado la visión que tenemos de la innovación en tecnología para conseguir tener un buen liderazgo empresarial? Pues definitivamente creo que sí. La tecnología siempre ha sido, como tú dices, un elemento en un cambio trepidante. Ahora, pues casi más que nunca, diría. Y si antes era un elemento que ayudaba o que daba soporte y que te ayudaba a ser más eficiente, que te ayudaba a tener una compañía mejor gestionada, hoy es un elemento que es que tiene que estar desde el propio nacimiento, desde la propia concepción de lo que va a ser tu core de negocio. Entonces ha pasado eso, de ser una herramienta a ser un elemento básico en el modelo de negocio. Y por tanto, empieza a integrarse mucho más el conocimiento de la tecnología en lo que es el conocimiento del puro negocio, porque es la detección de qué oportunidades te da esa tecnología para crear tu concepto de negocio la que ha cambiado, desde mi punto de vista, sustancialmente con respecto a lo que he vivido yo en el pasado y a lo que ha vivido el mercado. Entonces sí creo que tiene un impacto distinto y tiene una función distinta completamente. Luego la innovación siempre es una palabra como que parece muy rimbombante y que parece como que innovar es lanzar cohetes a la luna, pero la innovación está en las pequeñas cosas del día a día, en cambiar la manera de hacer las cosas, en hacer las cosas de otra manera y en saber entender cómo la tecnología me puede ayudar a hacer esas cosas de otra manera y a conseguir unos resultados diferentes y un posicionamiento de liderazgo en el mercado. Uh-huh. Correcto. Y bueno, y hablando de nuestro sector, pero también de otros muchos, pero en el nuestro concretamente, de que es el gas, ¿no? La energía gasista, que es sin duda esencial, ¿no? Para una parte inmensa de la población y de la industria, ¿no? Y dependen de ello para su vida diaria, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es el mayor reto que enfrentan los líderes hoy en día para garantizar la ciberresiliencia y la continuidad en el negocio? Pues es que hoy en día la ciberresiliencia es una necesidad absoluta, puesto que estamos precisamente en un mundo donde la digitalización se ha metido tanto en nuestro core, lo que hace es que también el riesgo sea mayor y que estemos muchísimo más expuestos a cualquier tipo de interacción que pues desvirtúe nuestros objetivos o que nos lleve nuestro negocio al traste, y no tenemos más que leer los periódicos cada día para ser conscientes de ello. Entonces, para mí el gran reto es primero tomar conciencia de que ese riesgo es para todos, no es solo para las grandes compañías, es para todas y para todos los sectores. Uh-huh. Y segundo, que no es cuestión de que no te va a pasar, es que tienes que estar preparado porque te va a pasar. No sabes cuándo, pero te va a pasar. Y entonces el reto para mí es estar preparado, considerar que el riesgo lo tienes que gestionar desde el principio, como tú bien sabes, porque eres un gran abanderado de estas ideas, la seguridad desde el diseño y el tener tus sistemas y tus herramientas y tus procesos preparados para cuando te ocurra, ser lo más resistente posible. Esa es nuestra batalla diaria. Efectivamente. ¿Y puedes compartir algún ejemplo concreto de cómo nuestra organización ha superado algún desafío crítico? ¿Cómo esa cultura organizacional ha influido en la manera en la que enfrentamos crisis digitales o tecnológicas? Bueno, voy a poner un ejemplo que no era una crisis tecnológica, que fue la llegada del COVID a nuestras vidas, porque sí que creo que verdaderamente fue un punto de inflexión en cómo Redexis está afrontando este tipo de situaciones. En ese momento, Redexis no era una compañía que tuviese un esquema de teletrabajo o que estuviese preparado todo el equipo de Redexis para trabajar en remoto, y sin embargo fuimos capaces de darle una respuesta muy rápida
porque había ciertas bases que fueron puntos muy fuertes de la organización y de la cultura organizativa que facilitaron. O sea, una cosa fue disponer de los medios tecnológicos para poder teletrabajar. Afortunadamente, toda la compañía disponía de ordenadores portátiles, teléfonos móviles, pero en ese momento teníamos VPNs para usos muy limitados, no teníamos VPN disponible para todos los trabajadores, ni siquiera los trabajadores sabían lo que era una VPN, y ni siquiera teníamos herramientas colaborativas en red. Pero al ser una compañía que estamos muy dispersos por la geografía española, sí que estamos muy acostumbrados a tener que trabajar con compañeros que están remotamente, con lo cual, aunque fue un golpe fuerte y tuvimos que darle una solución creativa de inmediato, la verdad es que la transición fue pues muy fácil, la gente lo acogió enseguida. Y a partir de ahí yo creo que se despertó esa conciencia de poder trabajar en remoto, aprendizajes de herramientas, y sobre todo, y gracias también al esfuerzo que hicisteis vosotros del equipo de ciberseguridad y de infraestructuras, hacer mucho hincapié en el riesgo, en los riesgos nuevos a los que estábamos sometiéndonos, y empezar a trabajar en un plan y en un roadmap de concienciación, de aprendizaje de todas las personas de la compañía de cómo afrontar ese tipo de situaciones, y de herramientas que nos iban permitiendo cada vez ser mejores, no solo trabajar mejor, sino trabajar más seguros y ser más conscientes de esos riesgos que estábamos afrontando. Sí. La verdad es que si lo piensas, en estos años nuestra infraestructura tecnológica ha cambiado radicalmente, y muchas veces fundamentado por esa ciberresiliencia necesaria, ¿verdad? Sí, también hemos estado sometidos a acontecimientos, no solo COVID, sino ahora un apagón. Parece como que nos están sometiendo continuamente. Nosotros sí hacemos, como tú las lideras, hacemos pruebas de simulacros de incidentes, pero luego la realidad siempre supera la ficción, y lo que también sacamos de esa realidad es grupos de trabajo que se dedican a analizar dónde podemos mejorar, dónde podemos ser más fuertes y dónde quizá hemos tenido menos foco porque no nos lo hemos imaginado. Desde luego, uno de los mayores riesgos es pensar que tienes todos los escenarios controlados. Bueno, está claro que la innovación es constante, incluso ahora cuando la ley de Moore parecía ralentizarse, ¿no? Parece que no se ha ralentizado, sino que ha evolucionado y de repente aparece el quantum, el IA, generativa, entre otras miles de historias y tecnologías nuevas, ¿no? Y aunque parecía que los ordenadores empezaban a razonar y a tomar un poco las riendas de la generación de conocimiento, ¿no? Pues ya tenemos un paper de Apple que nos dice que la IA no razona, ¿no? Así que nos toca seguir tomando decisiones y pensar, afortunadamente. Y en este sentido, ¿cómo decides qué tecnologías adoptar y cuándo es el momento adecuado para implantarlas? Pues hay varios aspectos relevantes. El primero es el entender si esa tecnología de verdad aporta un valor a nuestro negocio. Porque si no, la tecnología porque está de moda y por el hype tecnológico, pues suele traer muy malas experiencias y sobre todo unos costes muy hundidos, muy relevantes. Entonces, lo primero es eso, entender que esa tecnología sirve para el caso de negocio. Lo segundo es la madurez de esa tecnología. Si de verdad hay ejemplos que ya han dado un paso al frente y que han demostrado ese valor. Porque al final nosotros también, Redexis, somos una empresa mediana que no estamos en disposición de ser frontrunners en la experimentación tecnológica. Y luego, muy relevante, si la organización, la cultura organizativa y las personas que componen la organización tienen las capacidades o están preparadas para incluir esa tecnología dentro de lo que van a ser sus procesos del día a día. Entonces, normalmente son esos tres aspectos los más relevantes. Luego hay otros secundarios pues, que tienen que ver con los costes, la sencillez, el verdadero valor que trae de vuelta, pero los más relevantes para mí son los tres que he mencionado. Muy bien. Y bueno, desde luego la tecnología
está impulsada por las personas, ¿no? A mí me gusta hablar de la resiliencia como un instinto de supervivencia que todos debemos llevar dentro, ¿no? Personal y profesionalmente, desde luego. ¿Cómo ves el papel del talento humano en la construcción de una organización resiliente e innovadora? Pues lo veo básico y totalmente de acuerdo con lo que dices, porque al final la tecnología es una herramienta que te ayuda, pero somos las personas las que somos capaces de crear, pensar y encontrar esas ideas, esas aportaciones de valor que esa tecnología puede dar en nuestro día a día, y sin ese talento, sin esa creatividad, sin esa creación colectiva que podemos tener las organizaciones, pues puede haber tecnología fabulosa que no nos sirva para nada. Entonces, para mí, la persona, el talento humano va a estar siempre en el centro. Hablabas del paper de Apple sobre la IA. Es verdad que la IA ha entrado para la IA generativa para ayudarnos, pero para mí yo pienso que será una herramienta que nos ayude, pero no que nos sustituya. Siempre el pensamiento humano será mucho más importante. La capacidad aumentada, ¿no? de las personas. Efectivamente. Y bueno, si hablamos un poco del terreno de la ciberseguridad, ¿no? Entendiéndola como el proceso, ¿no? de mantener un equilibrio entre riesgo y oportunidad, ¿no? en el uso de la tecnología. En tu experiencia, ¿cómo gestionas el equilibrio entre la innovación tecnológica y la necesidad de proteger la seguridad de la información y de la privacidad de los datos? Pues lo he mencionado un poco antes de soslayo. La conciencia de que el riesgo existe y de que los datos generan un riesgo adicional y que por tanto tienen que tener su protección, tiene que estar desde la concepción, desde el diseño de lo que vas a hacer. Entonces, para mí lo relevante es ponerlo encima de la mesa desde el inicio, trabajar en un diseño que ya tenga esa seguridad y esa protección como parte de la solución, y que las personas de la organización sigan incrementando esa consciencia para que no se te escape nada y no tengas que arrepentirte cuando llegas al final del trayecto de que se te olvidó pues que tenías datos que eran sensibles, que tenías un riesgo de una brecha o que tenías cualquier cosa que no hayas tenido en cuenta desde el diseño. Entonces, es importante sacarlo desde el inicio y tener en cuenta en las soluciones que el riesgo y la protección sí o sí tienen que estar en la receta final. Sí, parte de esa concienciación es hacer ver, ¿no? que la seguridad y la innovación no están contrapuestas, ¿verdad? Efectivamente. Son elementos que tienen que ir de la mano. Lo mencionaba antes, la digitalización que al final lleva a la innovación nos expone mucho. Y tenemos que caminar de la mano y buscar soluciones que sean resistentes. Efectivamente. Ahí estamos. En ello estamos. Y bueno, también lo has mencionado antes, la digitalización al final es el motor, ¿no? de la eficiencia y, en definitiva, de la capacidad de acelerar el ritmo del negocio. Sin embargo, no es un camino fácil, ni sencillo, ni mucho menos en un sector como el nuestro, tan tradicional, ¿verdad? ¿Qué obstáculos crees que enfrentan las empresas hoy en su camino hacia una verdadera digitalización? Pues uno muy importante que tiene que ver con las personas es esa gestión del cambio, esa mentalidad de estar preparado para querer cambiar. Precisamente sectores muy tradicionales con unas inercias muy grandes en procesos tienen esa resistencia de querer entender que las cosas se pueden y se deben hacer de otra manera, o que existen oportunidades que a lo mejor no hemos explorado por hacer las cosas de otra manera. Eso también depende mucho del estilo de liderazgo y de la cultura de la organización, que para mí son también dos factores muy, muy relevantes. Si una organización premia o fomenta ese dejarse llevar, ese pensamiento de que lo tradicional es lo bueno, y si los líderes quieren ser líderes que lo saben todo y que siempre tienen que tener la respuesta y no entienden que esto al final va a ser un trabajo colectivo, pues ahí también tenemos un obstáculo. Luego, por supuesto, está la madurez o no madurez, o la complejidad o no complejidad que puedan tener esas tecnologías.
También una parte importante de esos problemas las puede dar el legacy que tú tengas, o sea, qué tipo de entornos arrastras que te puedan dificultar la entrada o el cambio de tecnologías, te puedan dificultar en el sentido de complejidad o en el sentido de costes, que a veces te hacen inabordable un proyecto. Pero para mí la que pongo en la número 1 de la lista es la gestión del cambio y la cultura organizativa. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, con todas estas innovaciones se suele decir que vivimos en el futuro prácticamente, ¿no? Así que da un poco de vértigo pensar lo que pueda pasar dentro de 5 o 10 años, pero aún así te pregunto, ¿te atreves a pensar cómo puede ser el mundo digital en el mundo y en las empresas en ese tiempo? Pues es verdad que como va muy deprisa, cada vez los saltos son más importantes. Es verdad que da mucho vértigo, pero como vengo de una experiencia de tecnología durante toda mi vida, creo que ahora mismo que estamos en uno de esos saltos importantes con la IA generativa, como decía antes, yo creo que la IA generativa es una herramienta que tenemos que saber aprovechar para generar ese ser humano más capacitado que estabas comentando antes, porque la convirtamos en una herramienta que nos asiste en el día a día, en las cosas normales de nuestro trabajo y que potencia nuestro rendimiento. No creo que la IA, como hay apocalípticos que ponen encima de la mesa, vaya a sustituir el trabajo humano, pero sí que lo va a cambiar. Y si damos la vista atrás y vemos todo lo que la evolución tecnológica ha hecho en nuestra manera de vivir, pues creo que esto es otro salto más en el que lo que tenemos que asegurarnos que buscamos es que hace un mundo mejor, que hace las cosas más sencillas y que nos ayuda, no que nos pone más dificultades o más obstáculos, como hasta ahora pues ha sucedido. Quiero decir que hasta ahora ha mejorado nuestras vidas, no que nos haya puesto más dificultades. Y bueno, cerrando ya, quería, desde tu experiencia y lo que aún nos queda por ver, ¿verdad? ¿Qué consejo le darías a los líderes emergentes que ahora están entrando en roles de liderazgo en un mundo tan interconectado y dinámico como el actual? Pues por coherencia con todo lo que he comentado antes, diría que deberían focalizarse en fomentar esa cultura de mejora continua, de participación, de escuchar a todos los equipos, de abrir la tecnología a todos, porque al final la tecnología actual se va a acabar convirtiendo en un elemento, un ingrediente casi ciego, que no vamos a reparar en él, pero que va a estar ahí, como están otras que ya están consolidadas, y que las personas van a ser las que tienen que aportar esa creatividad y ese buscar el valor que me va a aportar la tecnología, y entonces tiene que ser un líder, como decía antes, no el que se lo sabe todo, sino el que escucha y es capaz de generar esa motivación en los equipos y es capaz de alinearlos a un propósito común, a un objetivo común. Entonces es un líder más colaborativo, si lo decimos, y más empático con el equipo y sobre todo pues que demuestra o que fomenta ese propósito colectivo de una forma muy, muy evidente. Muy bien. Pues seguro que mucha gente encuentra un gran consejo en esas palabras. Bueno. Y finalmente, Susana, si pudieras resumir en una frase clave para construir organizaciones resilientes y preparadas para el futuro, ¿cuál sería una frase? Pues yo diría que eso, fomentar una cultura de aprendizaje y de mejora continua que permita a las organizaciones alinearse con un propósito de una forma colectiva y que haga que estén muy preparadas para el momento en el que llegue esa situación para dar respuestas pues ágiles y contundentes a los retos que se enfrentan. Muy bien. Pues muchas gracias, Susana, por este rato tan agradable. Y hasta aquí Código Fuente, gracias a Ciberlideria Magazine y al equipo técnico que hace posible este espacio, y a ustedes, gracias por acompañarnos. Buenas noches y feliz semana.
Estás escuchando Código Fuente.